¿Qué es un expediente varios? Un expediente varios ante la Suprema Corte de Justicia es, digamos, un comodín. La Corte resuelve acciones de inconstitucionalidad, controversias, juicios de amparo, contradicciones de tesis. Lo que no caiga en alguno de esos otros asuntos puede dar lugar a un expediente varios. Hoy los varios son muy famosos porque a partir de ellos la Corte ha debatido la forma en que debe de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El varios más famoso hasta hoy es el varios 912/2010, donde se discutió la forma en que el Poder Judicial de la Federación tenía que cumplir la sentencia de la Corte Interamericana para el caso Radilla Pacheco. ¿Por qué es importante lo resuelto en el varios 912/2010? Ese expediente fue muy importante por el tema en sí del caso Radilla, pero también porque fue uno de los primeros casos en los que se aterrizó la reforma de derechos humanos de junio de 2011. El caso Radilla es importante, es un tema de desaparición forzada en los años 70, la llamada Guerra Sucia. Además, es un caso en donde se acotó la jurisdicción militar y en donde la Corte Interamericana le recuerda a México que sus autoridades tienen que hacer control difuso de convencionalidad. Esto es, en palabras simples, ajustar nuestro marco normativo de origen interno al marco normativo de origen internacional que resulte más favorable. En el varios 912, la Corte, al reflexionar sobre la forma en que tiene que dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana, ve estos tres temas, acota la jurisdicción militar, acepta el control difuso y, muy importante, determina que las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes, que la misma Suprema Corte no las puede cuestionar y que en aras del cumplimiento de los derechos humanos a la luz de la reforma, bueno, pues se tiene que estar acatando lo que diga la Corte Interamericana. ¿En qué consiste el expediente varios 1396/2011 que recién estudió la Corte? En abril de 2015 empezaron las discusiones sobre el varios de los casos de Inés y Valentina. Solo recuerdo que México ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios casos. El primero fue Radilla, pero también está Campo Algodonero, están los casos de Inés y Valentina y el conocido como de campesinos ecologistas, más una solución amistosa dada por la Corte. El tema es que en este caso son dos casos de Inés y Valentina, son dos mujeres que fueron violadas por elementos del ejército en Guerrero, no encontraron justicia al interior del país, llevaron su caso hasta instancias interamericanas, se condenó a México de nueva cuenta por el tema de la jurisdicción militar extendida y por los temas de la violación a estas mujeres, que son también temas que implican varios temas de género, de etnicidad. Este caso es el que se ha empezado a discutir en la Corte, en abril se inició, es trascendente por una cosa fundamental que no tendría que haberse discutido. Se volvió a plantear si todas las sentencias de la Corte Interamericana eran vinculantes para México, no solo las de México, sino las de todos los demás países. 6-5 se ratificó que sí son vinculantes, pero después parece ser que se busca interrumpir la jurisprudencia de la contradicción 293/2011 en el sentido que las sentencias de la Corte Interamericana obligan, siempre que sean más favorables, incluso por encima de las restricciones de la Constitución. Y parece que en el varios de Inés y Valentina ha cambiado la votación y ahora 6 votos a 5 parece que lo que prevalece son las restricciones a la Constitución. Incluso si hay sentencia de la Corte Interamericana que nos diga que esa figura restrictiva violenta derechos humanos. ¿Por qué a los ciudadanos nos debe importar darle seguimiento a este tipo de asuntos? Bueno, en un tema como el arraigo pudiera llegar a ser encontrado violatorio de derechos humanos en la Corte Interamericana y a partir de una sentencia de la Corte, no para México, para cualquier país, desterrarse esa figura de nuestro ordenamiento jurídico. Esa figura se entiende como una restricción que está expresamente prevista en el texto constitucional. Entonces, en el momento en que se determine que la sentencia prevalece, tenemos la vía de combatir una figura restrictiva como el arraigo. En el momento en que se diga que la Constitución prevalece por encima de todas las cosas, no tenemos esa forma. Nuestros derechos pueden verse disminuidos si no se acatan las normas más favorables, si están en las sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo. Y en este tema fue fundamental. En 5 minutos, en un tema que no era el de fondo para discutirse en ese asunto, cambia
la conformación de los votos y en 5 minutos determinan una mayoría que pues a lo mejor las sentencias de la Corte Interamericana no nos obligan cuando se enfrentan a restricciones. La gente no se entera y al día siguiente la prensa ni lo relata y pudiera ser que nuestros derechos hayan sido disminuidos sin que nos diéramos cuenta. Seguir tribunales y sus debates es un tema, digamos, que requiere tradicionalmente cierta especialización. El lenguaje del derecho parece ser un lenguaje técnico que ha sido conformado para que la gente no nos entienda y eso nos da privilegios a quienes ejercemos la abogacía. La prensa pues igualmente no tendría que tener, hasta el momento no tiene por qué tener conocimientos especializados en la materia y hay dos posturas. Vamos a especializar a la gente en estos temas o, me parece a mí mucho más democrático, vamos a simplificar el lenguaje del derecho. La Corte discute en términos técnicos, en teoría, y entonces la gente no lo seguimos. Cuando los debates tendrían que ser sencillos, accesibles para todo el mundo, porque lo que repercute en nuestros derechos debería ser puesto en nuestro conocimiento de forma que lo entendamos para poder ser partícipe de esos debates.